Hola jóvenes, buen día. Hola jóvenes, buen día. Eh, Voy a explicarles la actividad 13 que vamos a realizar esta semana. El tema 13 es sobre identidades trigonométricas, recíprocas, pitagóricas y ángulo doble. En esta parte les comparto un video de YouTube en el cual pues pueden observar cuáles son las identidades trigonométricas que aquí mismo vamos a explicar. Vamos a comenzar por que ustedes refuercen qué es una identidad o conozcan qué es una identidad. Cuando hablamos de identidad, estamos hablando de igualdad, ¿sí? Y en este caso, una identidad trigonométrica la podemos entender como una igualdad que se cumple bajo cualquier condición a la que se somete. Como te pudiste dar cuenta al momento de representar de forma gráfica las funciones trigonométricas en las actividades pasadas, algunos valores son comunes. Existen cierta relación entre las 6 funciones. Dichas relaciones son llamadas identidades trigonométricas o igualdades pues trigonométricas, ¿sí? Les voy a compartir el PDF de la actividad y del tema para que ustedes puedan tenerlo y puedan acceder directamente a dicha información, ¿sí? Vamos a comenzar entonces por esta parte de las identidades trigonométricas. Entonces decíamos, algunas identidades, que le llamamos pues a las identidades igualdadas, entre funciones trigonométricas resultan de mucha utilidad al resolver algunos problemas en donde se nos presentan. Por ejemplo, nosotros podemos calcular los valores de un ángulo, por ejemplo, teniendo el seno del ángulo, el coseno del ángulo o la tangente del ángulo. Y conociendo seno, coseno, tangente, dependiendo de la información que tenga del triángulo donde se forma dicho ángulo, yo puedo calcular los otros valores. Ya vimos cómo calcular, por ejemplo, los lados de ese triángulo rectángulo o calcular los otros ángulos. En este caso siempre va a tener un ángulo 90, pero el otro ángulo que forma o que al sumarse con el ángulo que estoy representando me dan los 90 grados, ¿ok? Entonces, si yo puedo calcular seno, coseno, tangente, hay veces que me dicen cuál es la cosecante o la secante o la cotangente, y pues eso no lo puedo calcular directamente con mi calculadora, pero conociendo las identidades del seno, coseno y tangente, nosotros vamos a poder también calcular cuál va a ser su secante, su cosecante o su cotangente, ¿sí? De tal forma que primero tenemos que conocer qué es su recíproco, ¿sí? El recíproco de un número, cualquier número diferente de cero, se obtiene invirtiendo el numerador y el denominador de la razón, ¿sí? Que lo expresa de la siguiente forma. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos el 2 quintos, ¿no? El 2 quintos, su recíproco es pasar el denominador, en este caso el 5, como numerador y el numerador, en este caso el 2, como denominador, ¿sí? En el caso del número 8, su recíproco, así, su recíproco sería pasar el numerador como denominador, en este caso a la parte de abajo el 8, pero el 8, recuerden que todo número entero tiene como denominador un 1. Entonces este 1 pasa como numerador y me quedaría que el recíproco de 8 pues es un octavo, ¿sí? Y en el caso de menos 1 entre 2 o menos 1 medio, su recíproco pues sería el 2 arriba y el menos 1 abajo, ¿sí? Aquí pues si nosotros calculamos más entre menos, pues me da menos. 2 entre 1, pues me da 2, ¿ok? Me quedaría entonces como resultado menos 2, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico
el número por su recíproco. Bueno, aquí me dice que si nosotros observamos y multiplicamos, por ejemplo, déjenme borrar esta parte aquí, y multiplicamos cualquier número por su recíproco, no importa el número que sea, siempre al multiplicar el número por su recíproco, siempre me va a dar como resultado 1. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 2/5 y este lo multiplico por su recíproco, que es 5/2, observen que al multiplicar fracciones siempre se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces tengo 2 por 5, 10, y 5 por 2, 10. ¿De acuerdo? Y 10 entre 10 siempre me da 1. ¿Ok? Por otro lado, el otro ejemplo que podemos observar aquí es el del 8, ¿no? Tengo el número 8 y lo multiplico por su recíproco, 1/8. Entonces voy a tener 8 por 1, 8. Y este tiene como denominador el 1, ¿recuerdan? 1 por 8, 8. Entonces siempre me va a dar 1, ¿sí? El otro número que tenemos como ejemplo es el -1/2, ¿sí? -1/2, entonces tenemos -1 entre 2. Si este lo multiplicamos por su recíproco, que sería 2 entre -1, tendríamos entonces menos por más, menos, 1 por 2, 2. Más por menos, menos, 2 por 1, 2. Y este menos entre menos me da más, 2 entre 2, 1. ¿Ok? Entonces, siempre que yo multiplique un número por su recíproco, siempre me va a dar como resultado 1, 1 positivo. ¿Ok? De tal forma que para todo número real A, un entero real A diferente de 0, su recíproco siempre va a ser 1 entre A. ¿Sí? Así que el recíproco de 5 pues es 1/5. Y para todo número 1 entre A, su recíproco siempre va a ser A. ¿Sí? Así, por ejemplo, el recíproco de 1/5 pues es igual a 5. ¿Sí? 1 entre 1/5 pues es igual a 1 entre 1 sobre 1 entre 5. Este 1 lo pongo como fracción, 1 entre 1 me da 1, 1/5 pues me da 1/5. Multiplicamos entonces el numerador por el denominador y el denominador por el numerador, ¿sí? Esa es la regla, si a lo mejor recuerdan del sándwich, ¿no? Que se lo explicaba el semestre pasado. 1 por 5 va arriba a 5, 1 por 1, 1. 5 entre 1, 5. ¿De acuerdo? Bien, las identidades recíprocas son fáciles de reconocer examinando las definiciones de las funciones trigonométricas, ¿sí? Por aquí se las voy a escribir. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la función trigonométrica de seno de alfa, este decíamos que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Recuerdan? En el caso, por ejemplo, del coseno, el coseno de alfa, decíamos que es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Y la tangente de alfa, pues es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, ¿cuáles serían los recíprocos de esas funciones trigonométricas? ¿Sí? Bueno, el recíproco pues sería poner al revés esto, ¿no? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Ok? Y de este pues sería arriba hipotenusa y abajo cateto adyacente. Y de este pues sería arriba hipotenusa y abajo cateto opuesto. ¿Sí? Y a esto se le llama cotangente de alfa. Entonces, el recíproco de la tangente se llama cotangente de alfa. ¿De acuerdo? El recíproco, perdón, del coseno se le llama secante de alfa. ¿Sí? Secante de alfa.
¿ok? Y el recíproco del seno, es recíproco porque está arriba la hipotenusa y abajo el cateto opuesto, pues este se va a llamar cosecante de alfa, ¿ok? Y aquí en el PDF, pues se los pongo por colores, ¿no? Seno de alfa, su recíproco, si seguimos color naranja, cosecante. Coseno de alfa, su recíproco, secante. Tangente de alfa, su recíproco, cotangente. ¿De acuerdo? Bueno, por otro lado, tenemos algunas identidades recíprocas que podemos expresarla de la siguiente manera. Déjenme llevo este cuadrito. Bueno, primero, decíamos que tenemos por un lado el seno del ángulo, ¿ok? Y si yo lo multiplico por su recíproco, podemos observar, en este caso, el seno del ángulo, su recíproco sería la cosecante del ángulo, ¿verdad? Cualquier número que lo multiplique por su recíproco, pues siempre me va a dar 1, ¿ok? Entonces, esta es una identidad que siempre vamos a poner como verdadera, ¿no? Si yo tengo un número y lo multiplico por su recíproco, pues este siempre me va a dar un 1, ¿ok? Bueno, en base a esta identidad, yo puedo asegurar entonces que el seno de alfa, pues va a ser igual a, como este cosecante está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, entonces va a ser igual a 1 entre cosecante de alfa, ¿ok? Ahora, si yo, el que despejo sería la cosecante, o sea, el cosecante de alfa, pues va a ser igual a 1, y el seno está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, entre seno de alfa, ¿ok? 1 entre seno de alfa. Para la otra, en el caso del coseno, si yo, por ejemplo, pongo acá coseno de alfa y lo multiplico con su recíproco, que en este caso sería secante de alfa, pues ya sé que si yo multiplico un número por su recíproco, pues me da como resultado un 1, ¿sí? Bueno, en base a esto, pues como veíamos, yo puedo indicar que el coseno de alfa, pues es igual a 1, y como la secante está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo y me queda 1 entre secante de alfa, ¿sí? Y pues la secante de alfa, según esta función aquí, esta identidad que tengo, la secante de alfa, si yo lo despejo, pues me quedaría que es igual a 1 entre el coseno de alfa, ¿ok? Entre el coseno de alfa. Por último, si nosotros tenemos la tangente del ángulo y la multiplico, en este caso alfa, por su recíproco, que es cotangente, ¿ok? Entonces, pues esto va a ser igual a 1, ¿sí? Si yo despejo, en este caso, la tangente, yo puedo asegurar que es igual a 1 entre la cotangente del ángulo, en este caso alfa, y que la cotangente, pues, del ángulo va a ser igual a 1 entre tangente de alfa. Y observen algo bien importante, ¿sí? Algo que tenemos que tener aquí muy bien guardado y pensado. Para calcular la cosecante de un ángulo, pues simplemente tengo que dividir 1 entre el seno de ese ángulo, que este ángulo sí lo puedo calcular
con mi calculadora, ¿no? O este número sí lo puedo calcular con mi calculadora. Para calcular la secante del ángulo, pues simplemente tengo que dividir 1 entre el coseno del ángulo. Y para calcular la cotangente del ángulo, pues simplemente tengo que dividir 1 entre el tangente del ángulo, ¿sí? Bien, ahora por otro lado tenemos las identidades pitagóricas. ¿Qué son las identidades pitagóricas? Se denominan así porque pueden obtenerse empleando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo, pues este es igual a 1, ¿sí? También otra identidad que es cierta, tenemos que 1 más la tangente al cuadrado del ángulo es igual a secante al cuadrado del ángulo, y que 1 más la cotangente al cuadrado del ángulo es igual a la cosecante al cuadrado del ángulo, ¿sí? O de otra forma, yo puedo decir, por ejemplo, que el seno al cuadrado de un ángulo, pues es igual a 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. O que coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1 menos el seno al cuadrado del ángulo. Esto nace de aquí, ¿sí? Esto nace de aquí. Por otro lado, con estas identidades, pues yo también puedo encontrar otras identidades. Por ejemplo, a ver si puedo cambiar de color. Ahí está. Por ejemplo, de esta de acá. 1 más tangente al cuadrado del ángulo, pues es igual a secante al cuadrado del ángulo. Quiere decir entonces que tangente al cuadrado del ángulo, en este caso alfa, es igual, este está sumando, pasa al otro restando, es igual a secante al cuadrado del ángulo menos 1, ¿sí? O que en este caso, por ejemplo, 1 más cotangente al cuadrado del ángulo es igual a cosecante al cuadrado del ángulo. Yo puedo decir que cosecante, bueno, voy a cambiar de color, disculpen. Yo puedo decir entonces que cotangente al cuadrado del ángulo, pues es igual a cosecante al cuadrado menos 1. Ya que el 1 está aquí sumando, pasa hasta ahora. Entonces, esto lo puedo calcular de aquí y esto lo puedo calcular de acá. De esta misma función, yo puedo decir que entonces, si este está sumando, pasa a este lado restando, y yo puedo decir que cosecante al cuadrado del ángulo menos cotangente al cuadrado del ángulo es igual a 1, ¿sí? O en la otra función, yo puedo decir que secante al cuadrado del ángulo menos tangente al cuadrado del ángulo es igual a 1, ¿ok? Todas estas identidades las estoy sacando de estas mismas identidades que tengo acá. E incluso ustedes pueden observar que lo único que estoy haciendo es despejar o es combinar, ¿sí? Combinar lo que ya conozco. Aquí podemos decir que cosecante, bueno, déjenme explicarles, déjenme demostrar esto que nos indica que se demuestre que seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es 1. Vamos a demostrar por qué, ¿sí? Aquí está bien explicado, ¿no? Nosotros sabemos que seno del ángulo, o sea, seno de esto es igual a B, que es cateto opuesto, sobre hipotenusa, que en este caso hipotenusa es esta parte que está aquí, la C, ¿sí? De tal forma entonces que seno al cuadrado del ángulo, pues es B al cuadrado sobre C al cuadrado.
Coseno, pues es igual a este lado, que es cateto adyacente, que le vamos a llamar A, sobre hipotenusa, que le vamos a llamar C. Entonces, si yo elevo coseno al cuadrado, pues tengo que elevar A al cuadrado y C al cuadrado, ¿sí? Nosotros sabemos que el teorema de Pitágoras me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del cateto más el cuadrado del otro cateto, ¿sí? O sea, al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. De tal forma entonces que seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual como si yo lo representara como b al cuadrado, o sea, este de acá, entre c al cuadrado, más a al cuadrado entre c al cuadrado. Lo único que estoy poniendo es que en lugar de poner c al cuadrado del ángulo, pues pongo lo que vale, ¿no? b al cuadrado entre c al cuadrado. Coseno al cuadrado del ángulo, pues pongo lo que vale, a al cuadrado entre c al cuadrado. Al sumar estas dos fracciones, pues me quedaría b al cuadrado más a al cuadrado entre c al cuadrado, ya que como tienen el mismo denominador, pues simplemente se divide entre el mismo denominador. Y por otro lado, pues yo sé que b al cuadrado más a al cuadrado, pues es igual a c al cuadrado, ¿no? Aquí me dice a al cuadrado más b al cuadrado, pues es igual a c al cuadrado. Quiere decir que si arriba, en lugar de poner b al cuadrado más a al cuadrado o a al cuadrado más b al cuadrado, lo pongo como c al cuadrado, pues me quedaría así, como c al cuadrado entre c al cuadrado. Y un número dividido entre sí mismo, pues me da 1. Por eso, aquí podemos indicar o podemos determinar que esta identidad es verdadera. Seno al cuadrado de ese ángulo más coseno al cuadrado de ese ángulo me da como resultado 1. ¿Ok? Las identidades para obtener el valor de una función trigonométrica para el ángulo doble de cualquier ángulo son los siguientes. El seno de 2 veces el ángulo es igual a 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. ¿De acuerdo? El coseno de 2 veces el ángulo pues es igual al coseno al cuadrado del ángulo menos el seno al cuadrado del ángulo. Y la tangente de 2 veces el ángulo, pues es igual a 2 veces la tangente del ángulo entre 1 menos la tangente al cuadrado del ángulo. Estas identidades trigonométricas son verdaderas, no hay necesidad de estar comprobando todas las identidades trigonométricas. Aquí el objetivo es que qué va a pasar si se les presenta algo como esto. Si se les presenta algo como esto, ustedes lo pueden representar como esto. ¿De acuerdo? Ahora, en trigonometría existen miles de identidades para diversas expresiones. La mayoría de ellas de los 3 tipos anteriores y de algunas otras identidades fundamentales. Por ejemplo, dice, verifica la identidad que se indica con el valor dado. Para poder verificar las identidades trigonométricas debemos de tomar en cuenta lo antes explicado y por medio de despejes poder establecer las igualdades. Aquí están unas identidades que ya conocemos, ¿no? Yo sé que la cosecante pues es igual a 1 entre seno del ángulo. La secante pues es igual a 1 entre coseno del ángulo. La cotangente es igual a 1 entre la tangente del ángulo. La tangente es igual a seno entre coseno del ángulo. Y la cotangente también lo podemos representar como caseno del ángulo entre el seno al cuadrado. Entre el seno del ángulo, perdón. Bueno, de tal forma que es lo que les explicaba hace rato, por ejemplo, seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1, y eso ya lo vimos, ¿sí? También vimos que 1 más tangente al cuadrado del ángulo pues es igual a seno al cuadrado del ángulo, que 1 más cotangente al cuadrado del ángulo es igual al cosecante al cuadrado del ángulo. Y también ya vimos que el seno de 2a pues es igual a 2 por el seno del ángulo por el coseno del ángulo. El coseno de 2a es igual a coseno al cuadrado del ángulo menos el seno al cuadrado del ángulo. Y la tangente de 2 veces el ángulo es igual a 2 por la tangente del ángulo entre 1 menos la tangente al cuadrado del ángulo, ¿no? Que es lo que les expliqué de las 3 formas. Bueno, así, para poder demostrar la siguiente identidad, por ejemplo, cuando el ángulo vale 75 grados y tengo que la cotangente, perdón, la cotangente de ese ángulo por el seno de ese ángulo es igual al coseno de ese ángulo, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que, aquí me dice, la cotangente es igual a 1 entre la tangente del ángulo, ¿sí?
Si la cotangente, que ya sabemos por qué es una identidad, por qué es cierto, yo la represento como 1 entre tangente del ángulo, pues lo puedo poner así, 1 entre tangente del ángulo por el seno, en este caso seno del ángulo, es igual a coseno de este ángulo, ¿no? Si yo multiplico 1 por esta fracción por esta fracción, aquí le voy a poner un 1 por el seno, entonces me queda seno del ángulo. Tangente por 1, pues me da tangente del ángulo. Entonces ya demuestro que el coseno del ángulo es igual al seno de ese ángulo entre la tangente del ángulo. Si lo pongo ya directamente con números, vamos a ponerlo ya con números, ya puedo demostrar entonces que el coseno de 75, está ya, el coseno de 75, pues es igual al seno de 75 entre la tangente 75, ¿sí? Ya que el coseno de 75 es menos 0.3877 y la tangente 75 es menos 0.4207. Si hago esta división, me da como resultado 0.9217 y el coseno de 75 efectivamente es 0.9217. ¿Okay? Otro ejemplo de cómo sustituir las funciones es, por ejemplo, supongamos que tenemos la secante del ángulo que multiplica 1 menos el seno al cuadrado del ángulo, ¿no? Tomando en cuenta la identidad de que secante del ángulo es igual a 1 entre coseno del ángulo, y además la identidad de que seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1, podemos entonces despejar que coseno al cuadrado del ángulo pues es igual a 1 menos seno al cuadrado del ángulo, ¿no? Y si sustituimos, en lugar de poner secante del ángulo, pues voy a poner lo que vale secante, 1 entre coseno del ángulo. Y en lugar de poner 1 menos seno al cuadrado del ángulo, 1 menos seno al cuadrado del ángulo pues es igual a coseno al cuadrado del ángulo. A multiplicar esta fracción por este número o este número por este número, me queda entonces 1 por coseno al cuadrado del ángulo, me queda arriba coseno al cuadrado del ángulo. Coseno del ángulo por 1, recuerden que el coseno al cuadrado del ángulo está dividido por 1, pues me queda nada más coseno de ese ángulo, ¿no? Ahora divido coseno al cuadrado del ángulo entre coseno del ángulo, es como si yo dividiera este coseno al cuadrado, a ver si lo voy a poner así. Coseno al cuadrado del ángulo es igual que si yo tuviera coseno del ángulo por coseno del ángulo, el mismo coseno, ¿no? Porque acuérdense que tener un número, por ejemplo, a al cuadrado, pues es igual a tener a por a, ¿no? O 5 al cuadrado, pues es igual a tener a 5 por 5. Coseno al cuadrado, pues es igual a coseno por coseno, ¿sí? Y si todo esto lo estoy dividiendo entre, acá en este caso, este lo estoy dividiendo entre el coseno del ángulo, todo esto lo estoy dividiendo entre el coseno del ángulo, pues simplemente este coseno con este coseno se va, o este 2 con este coseno se va, y me quedaría entonces que coseno al cuadrado del ángulo entre coseno del ángulo, pues es igual a simplemente coseno del ángulo, ¿ok? Entonces, todo esto, seno de beta por 1 menos seno al cuadrado de beta, pues es igual al coseno de beta, ¿ok? Muy bien. Ahora, pues simplemente me toca explicarles cuál va a ser la actividad de esta semana, ¿de acuerdo? La actividad es muy sencilla. Dice, comprueba si se cumplen la identidad que se indica en el valor dado. Dice, tenemos coseno de beta es igual a seno de beta entre tangente de beta. Lo único que tienen que hacer es calcular cuánto es el coseno
de 30 grados, cuando beta vale 30, ¿no? Ver si es igual a el seno de 30 entre tangente de 30. ¿Ok? Para calcular seno y tangente, pues simplemente los cosenos, seno y tangente lo hacen en la calculadora, ¿no? Ahora, igual acá, ver si secante de beta por el seno de beta es igual a tangente de beta con beta igual a 140, ¿no? ¿Qué es cosecante? Ya saben qué es cosecante. Si no, pues tienen que buscar su identidad. Van a buscar qué es cosecante, ¿sí? Y también identificar si tangente de beta por coseno de beta es igual a seno de beta, cuando beta vale 210, ¿sí? Aquí también lo único que tienen que hacer, pues es sustituir y calcularlo en su calculadora la tangente, coseno y el seno y verificar si esto por esto me da esto, ¿sí? Ahora se utiliza las identidades trigonométricas para simplificar las siguientes expresiones. Primero tienen que buscar qué es cotangente. ¿A qué es igual cotangente? Ya se lo expliqué, aquí está en el video o está en el archivo la explicación. También tienen que buscar qué es cosecante. Perdón, es beta. Y estos resultados, pues lo que les dé aquí, lo tienen que dividir entre sí. ¿Sí? Y esto es lo que necesito que me digan qué es. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos tangente entre secante. ¿Sí? Tienen que buscar, en este caso, qué es la secante, perdón, de beta. Entonces, lo que les dé aquí, lo van a poner en la parte de abajo y simplificar a ver qué es. Y esa es toda la actividad para esta semana. Recuerden que se sube el día 6 de junio más tardar, ¿de acuerdo? De todos modos, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pues me echan un gritito ahí por el WhatsApp y con mucho gusto les ayudo a comprender. Que esté muy bien, buen día.